Hola, muy buenas tardes, son las 6:30 de la tarde. Ya hemos advertido al principio del programa que hoy es un día, lo viene siendo toda la semana, pero hoy es especialmente un día que va a marcar un antes y un después, que es un día histórico para nuestro país, y tenemos que hablar de todo lo que ha pasado, de todo lo que viene pasando y de las consecuencias que puede traer para el futuro, y para ello contamos con la presencia de un politólogo que tiene una visión muy acertada normalmente sobre las cuestiones de la actualidad política y que nos va a intentar arrojar algo de luz sobre lo que viene pasando y sobre todo sobre lo que puede venir pasando en un futuro cercano, y les hablo obviamente de la investidura del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Lo hacemos a vuelta de pausa, no se marchen, volvemos enseguida. Siete y 23 minutos de la tarde, seguimos en directo en Aquí la 8. Ya les habíamos contado que íbamos a tratar del asunto de la investidura del nuevo gobierno que empieza a rodar ya. Mañana mismo por la mañana, Pedro Sánchez jurará el cargo como presidente del Estado español, y será, me imagino, que cuestión de horas o de pocos días en el que forme gabinete, en el que le forme nuevo gobierno y que empiece a rodar una legislatura que ya veremos si viene marcada por las decisiones de Sánchez, o vienen marcadas por las decisiones de Puigdemont, o vienen marcadas por las decisiones de Junqueras, o vienen marcadas por las decisiones de Bildu, o por quién vienen marcadas. Pero lo bien cierto es que mañana arranca esa nueva legislatura, que es una legislatura que se aventura complicada. Nuestro invitado, Jorge García Contey, politólogo y abogado valenciano, un fino oteador y observador de la actualidad política. Perdona por la entrada, que ha sido un poco accidental, pero las cosas del directo son las cosas que tiene. Es el directo. Son las cosas que tiene el directo. Una legislatura que, como les decía, se aventura con ciertos obstáculos, con algunos obstáculos, para el que desde mañana va a ejercer ya como presidente del gobierno. Abandona el Congreso investido presidente del gobierno, pero lejos de tener el camino despejado, el bosque por el que tiene que transitar es más que espeso. Esto no se va a arreglar en un día, y las negociaciones, pues hay que ir engrasándolas. Prevenido por los independentistas de Junts. Amb nosaltres no provi de temptar la sort. Fíjense en su entrada en el Congreso, rodeada de medios y de seguridad propia. ¿Necesitas esconderse en el patio del Congreso? Mientras que a Puigdemont una cámara de informativos Telecinco le captaba en Bruselas, prevenido por Esquerra. No se la juegue. Por Bildu y por el PNV. Y luego hacer lo que quieran, se equivoca de plano. No le concedemos un cheque en blanco. A todos ellos les contestaba el presidente del gobierno. Un gobierno constitucional cuyo poder está limitado por las leyes y por el mandato temporal. Y a más Podemos se desmarca a partir de ahora mismo de Sumar. Parece que se quedan sin ministerios. Yo creo que aún hay tiempo de rectificar y que se corrija ese posible veto. Un laberinto de legislatura. Este es un presidente prorrogado mes a mes. Sánchez necesita a todos todo el tiempo. Porque lo que ha pasado es que Pedro Sánchez ha comprado la legislatura, ha comprado la investidura, y la ha comprado, por una parte, con la ignominia que supone arrodillarse ante la tensión y la presión de los independentistas, y con otra parte, con dinero de todos los españoles, porque se habla de unos 100.000 millones de euros, lo que le va a costar satisfacer todas las pretensiones económicas de condonaciones de deuda y demás con las distintas fuerzas políticas con las que ha pactado. Pero son 100.000 millones de euros que pagamos todos, que pagamos los impuestos de todos, generando así una España de dos velocidades, porque no tendrá los mismos servicios un extremeño o un valenciano que un catalán, porque como el catalán no tiene que pagar porque luego le condonan la deuda, pues seguramente podrá gastarse todo el dinero que quiera, porque luego se la volverán a condonar. Jorge, ¿también prevés tú una legislatura, como decía Feijóo, prorrogable solo mes a mes o no? No lo sé si será mes a mes, pero que es una legislatura que comienza, bueno, pues de un modo inestable completamente. Pues sí, acabamos de escuchar en el vídeo a los líderes independentistas, es decir, a quienes sustentan en teoría este nuevo gobierno, diciéndole no tiente la suerte, si usted piensa que va a hacer lo que quiera, lo lleva claro. Pues es un lenguaje, yo diría que impropio de un parlamento, y desde luego impropio de unos socios, de lo que se entiende normalmente por unos socios. Pero esto es mirándolo desde el lado
del gobierno, desde el lado del presidente Sánchez. Ahora miremoslo desde nuestro lado. Nuestro lado es que, bueno, somos unos señores que tenemos un solar y que contratamos a una empresa de construcción para que levante un edificio en nuestro solar. Y vemos que el arquitecto, el encargado de levantar esa obra, a quien lleva para trabajar es a un equipo de demolición. Esto es lo que vemos desde nuestro punto de vista de electores. No sé si será mes a mes, como dice Feijóo, y tú me preguntabas, pero sinceramente a mí no me gustaría tener los socios que Sánchez se ha buscado, te lo aseguro. Lo que pasa es que eran los que necesitaba Bueno, aquí hay una cosa de la que casi nunca se habla y que en países muy civilizados ha sucedido en algunas ocasiones. Y es que aquí parece totalmente inviable, pero no tendría que serlo. Un posible pacto entre Partido Socialista y Partido Popular para que sean fuerzas constitucionalistas las que lleven el país adelante sin tener que rebajarse a negociar ni a ceder nada a partidos que lo que quieren es la destrucción del Estado español. Pero bueno, eso parece que aquí está absolutamente descartado. Eso pasó en Alemania, por ejemplo. Es decir, o sea, ante la posibilidad de tener que depender de un partido que está fuera del orden constitucional, pues pactemos los que somos constitucionales y luego ya iremos pactando las pequeñas y grandes cosas que hay dentro. Pero la primera es salvar la legislatura, sin tener que depender de nadie. Pero esto en España está totalmente descartado. Esto parece imposible a día de hoy, ¿no? Yo creo que eso está descartado. Además, desde que la Constitución del 78 echó a andar, o poco después, tanto una fuerza como otra de las dos mayoritarias han preferido recurrir a los partidos... Excepto una ocasión. Bueno, cuando ha habido mayorías absolutas. Excepto en una ocasión, a nivel autonómico. Y es cuando el Partido Popular apoyó a Patxi López para ser presidente de Euskadi, bueno, para que no entrasen los independentistas. Sí. Que en definitiva es eso de lo que hablábamos, que parece imposible, pero que podría pasar, que se podría hacer. Pero incluso sin tanto altruismo como en aquella ocasión, en Alemania hemos visto el ejemplo de la Großkoalition y ahora la que llaman coalición del semáforo, ¿no? Que es un tripartito de tres grandes fuerzas. Bueno, eso desde luego aquí parece inviable. Atendiendo a los motivos, ya les ofrecíamos ayer una intervención, yo creo que muy esclarecedora, de la presidenta de Junts per Cat, en la que venía a decir abiertamente que bueno, que ellos sabían que no tenían ninguna confianza con Sánchez, que no tenían ninguna afinidad con Sánchez, que sabía que Sánchez no tenía ninguna afinidad con ellos y que Sánchez simplemente había recurrido a ellos por una cuestión aritmética porque necesita sus 7 votos. Lo explicaba así de abiertamente la presidenta de Junts per Cat, que es una de las que ha propiciado la investidura de Sánchez. Porque aquí lo que subyace de todo esto y lo que queda claro de todo esto, y hablando de los motivos, es que esto no es por una convicción, no es por todo este relato que se han montado en torno a la convivencia, porque ese relato de la convivencia no lo utilizaron nunca antes del 23 de julio. Es porque necesitaron 7 votos, ni más ni menos. Bueno, hace escasos días yo repasaba un vídeo de la campaña electoral, de la última campaña electoral de las generales, y 2 días antes de las elecciones, Pedro Sánchez descartaba todo lo que hoy nos dice que son exigencias de la convivencia y, como él dice, ¿no?, hacer de la necesidad virtud. Solamente la utilización de esa expresión, que es la que hizo en la ejecutiva del Partido Socialista, el hacer de la necesidad virtud, eso ya lo explica todo. Sí. Eso ya lo explica todo. Sí. Lo necesito, con lo cual voy a pintarlo como bueno porque lo necesito. Ya está. Sí, efectivamente. Nos encontramos ante una persona, el presidente del gobierno, que ha acreditado reiteradamente en los 5 años que lleva ocupando la Moncloa, que tiene una facilidad extraordinaria para cambiar de opinión y para sostener incluso simultáneamente distintas opiniones según con quién esté hablando y según con quién esté negociando. Bueno, yo eso a nivel coloquial le podría llamar un hombre sin convicciones. Sí, lo que pasa es que yo creo que muchas veces nos equivocamos al analizarlo desde el punto de vista de los principios que tenemos cada uno, porque hay veces, no sé, ahora vamos a ver algún ejemplo, ¿no? Que a cualquiera de nosotros nos pasase y digo, joder, si yo supiera que hay un vídeo mío grabado
diciendo esto, para mañana decir lo otro, me escondería bajo de la cama. Lo que pasa es que creo que el histrionismo, la personalidad, la egolatría del propio Sánchez le hace que todo esto le resbale, porque da la sensación de que todo le resbala. Quiere decir, el hecho de que le estén mostrando día a día las contradicciones que cabalga a diario, no le parece hacer ninguna mella. Es más, él tira para adelante, porque valiente es. Sin duda alguna. Es osado, más que valiente. El valor hay que reconocérselo, sí, sin duda alguna. Pero ya te digo, es una persona, yo creo que, lo que dices, le da igual 3 que 33. Sí. Le da igual una cosa que la contraria, con la única salvedad que la cosa que sea, da igual, le sirva para mantenerse en el poder. Claro, el trasfondo de todo esto y lo importante de todo esto, más allá del análisis personal de cómo es Sánchez o cómo es cualquiera, porque también habría que analizar todo lo que hay alrededor, incluso lo que hay en la oposición, faltaría más, todo lo que hay alrededor, porque resulta que los mismos que se levantaban y se rompían las manos a aplaudir cuando Sánchez decía que nunca habría amnistía y que nunca habría referéndum, se rompen las manos a aplaudir ahora porque sí lo hay, con lo cual el análisis podría ser extensible también a muchos personajes más del arco parlamentario español y, por supuesto, a la oposición, que también cabalga sus contradicciones en muchos casos. Sí. Pero como ejemplo de esto, y vamos a ahondar en cuestiones más, sin entrar en cuestiones técnicas, pero sí en el asunto de la constitucionalidad de todo esto y de si está o no dentro del marco constitucional que nos dimos en 1978, que es muy importante, porque aquí en la historia de España ha habido muchas constituciones, pero han sido constituciones de parte. Esta, la del 78, la que todavía disfrutamos, ya veremos hasta cuándo, es la única que votamos los españoles. Todas las demás habían sido constituciones de parte. La había hecho el que llegaba, gobernaba, dictaba una constitución y la ponía a funcionar. Esta la votamos los españoles. Y con una mayoría extensísima. Contradicciones de Sánchez. Algunas de ellas, algunas. ¿Qué dicen aquellos que me acusaban de ser un político que quería todo por el poder y que estaba dispuesto a pactar con los independentistas, todo con tal de ser presidente del gobierno? Ahora callan. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española. Hay algunas cosas por las que yo me he dado a conocer a lo largo de mi vida política, ¿no? Cuando dije no, fue no. Cuando dije no, fue no. Y le digo a los líderes independentistas que nunca significa nunca. Nunca va a haber referéndum, nunca va a haber independencia y no vamos a permitir que se rompa con la Constitución y con el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Yo se lo he dicho en privado y también lo he dicho en público y lo digo aquí para que conste en acta. Yo no voy a permitir, con todos los respetos hacia los votantes de Esquerra Republicana, que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Y es lo que ha pasado, que la gobernabilidad de España ha acabado recayendo en partidos independentistas. Pero no le afecta, es decir, él lo lleva con un temple y con una sonrisa que no le afecta. Sí. Bueno, es una ventaja, ¿eh? Él ha dicho que hay que hacer de la necesidad virtud. Claro, es decir, de la necesidad de que él permanezca al frente del gobierno, pues se deduce la virtud de pactar con quien haga falta. Y en los términos que le pongan por delante. Lo que pasa es que estamos viendo cosas, algunas que hielan la sangre, por aquella frase famosa, pero no sé si veremos cosas que nos van a helar todavía más la sangre, porque la factura que hasta el momento han presentado los independentistas era para hoy. Esa factura ya está pagada y liquidada y cobrada, pero la legislatura es muy larga y van a seguir presentando facturas. ¿Va a poder seguir cediendo más todavía? En términos económicos, bueno, ¿por qué no? En términos económicos, ¿por qué no? Es posible que en otras regiones pues lleguemos a niveles de miseria mientras algunos otros se convierten en privilegiados. Pero eso ya en gran medida ya pasaba. Ya ocurre. Estaba pasando. Sí. Eso ya ocurre. Recordemos que en España hay 2 comunidades autónomas, País Vasco y Navarra, que disfrutan de un régimen foral. Pero eso está recogido en la Constitución. Sí. Ese está recogido en la Constitución. Pero que esté recogido en la Constitución no quiere decir que sea moralmente aceptable, correcto. Ni siquiera perfecto. Sí, no, claro. Ni siquiera que sea perfecto. Y esas 2 regiones, o casualidad, son las que tienen la renta per cápita más alta de toda España. Claro. Son otras reglas de juego. Sí. Juegas con otras armas, claro. Pero bueno, digo, por eso te digo, en términos económicos puede ser casi cualquier cosa. Pero una humillación, porque yo cuando hablabas hace un momento del léxico que utilizan
los independentistas, incluso para castigar verbalmente a Sánchez. Porque ayer, por ejemplo, lo que más llamó la atención de la intervención de la portavoz de Junts per Cat no fue cómo se enfrentó a la oposición de Feijóo, de Vox y demás, fue cómo le afeó la conducta al propio presidente del gobierno, al que hoy ha apoyado, obviamente, pero da la sensación de que ellos quieren mostrarle a su parroquia que hemos arrodillado al Estado español. Pero hemos arrodillado al Estado español porque ese señor se ha dejado. Sí, pero, claro. pero es que lo han hecho. Han arrodillado al Estado español. Lo han hecho, efectivamente. Claro, en términos económicos tú ves que puede haber todo lo que sea, barra libre. Pero en términos políticos, en términos de unidad nacional, en ese tipo de términos, ¿hasta dónde se puede llegar? Pues mira, yo me he traído aquí esto, para no citar de memoria, mira, creo que falta pedagogía y los primeros que necesitan pedagogía son los miembros de la clase política, empezando por el señor presidente del gobierno. Hay algo que aparentemente no tienen claro, y es que el artículo 2 dice que la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, que es patria común e indivisible de todos los españoles. Si esto manifiestamente no lo tienen claro los gobernantes, pues ¿hasta dónde pueden llegar? Pues no lo sé. De momento lo que sí que te digo es que cualquier cosa que se les ocurra, cualquiera, estoy convencido de que el Tribunal Constitucional la va a validar. Hablaremos luego de eso, pero hay otra cuestión porque esa es otra de las cuestiones muy importantes de todo esto, y es la liquidación textual de la división de poderes como una de las bases de cualquier Estado democrático. Pero hablando de los pactos, y luego entraremos con todo eso, hablando de los pactos, de esas concesiones que se han hecho, de las que se pueden acabar haciendo, ¿no te llama la atención? A mí me viene llamando mucho la atención últimamente, que es verdad que son textos que luego ocultan muchas cosas, pero bueno, hemos conseguido saber, porque lo han publicado, porque hay unos folios que lo explican más o menos, en qué consistía el pacto con Esquerra Republicana, en qué consistía el pacto con el Partido Nacionalista Vasco, en qué consistía el pacto incluso con Coalición Canaria, sorprendente pacto, pero pacto al fin y al cabo, sí. y en qué consistía el pacto incluso con Junts per Cat, que se ha publicado, que está al alcance de cualquiera. ¿No te parece inquietante que no conozcamos los términos o por lo menos las líneas generales del pacto con Bildu? Bildu, al menos de puertas afuera, al menos lo que ha trascendido, ha venido a decir que su voto es casi gratuito. Cualquier cosa menos que gobiernen otros y, por tanto, ellos apoyan un gobierno progresista y que desarrolle políticas feministas, ecopacifistas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que han dicho. No lo sé. A mí me inquieta, más que conocer lo pactado, porque a fin de cuentas, conociendo que a ese sí que lo conocemos bien, a Sánchez, lo que haya pactado da igual, en realidad da igual. Cualquiera sabe por dónde saldrá. Pero a mí lo que me inquieta de verdad que pacte con Bildu es el hecho mismo de pactar con Bildu. Es una inmoralidad. Es que, vamos a ver, recordémoslo, porque hace falta recordarlo. Merche Aizpurúa, la portavoz del grupo parlamentario de Bildu, es una señora que ha sido procesada y condenada y ha cumplido su pena por colaboración con banda armada. Es que es una señora que, con seudónimo, aparecía en la documentación interna de la banda ETA, y se referían a ella como la líder del Comando Papel, porque claro, trabajaba como redactora en el periódico Cara. Eso es lo que me preocupa a mí, que el presidente del gobierno de España no tenga ningún inconveniente en sentarse a pactar con una señora que ha sido colaboradora con banda armada. Algo, por cierto, que también dijo, se lo repito 1.050.000 veces, nunca pactaremos con Bildu. Sí. Bueno, pues han pactado. Pues por eso te digo que... y conocer la letra pequeña. ¿Pero qué más da conocer la letra pequeña si lo que dice este señor vale para 24 horas a lo sumo? Lo que pasa es que, sí, aunque él dice que uno de sus valores es su palabra, cosa que es un poco jocosa, sí que es verdad que también los... Bildu, también PNV, también Junts per Cat, también Esquerra Republicana de Cataluña, tienen una parroquia a la que satisfacer y tienen unas elecciones autonómicas a la vuelta de la esquina. Cualquier concesión que consiga
tanto Junts per Cat o Esquerra, para su corralito, la va a reclamar exactamente igual, como mínimo, el PNV y Bildu para Euskadi. Lo que pasa es que aquí hemos establecido un eje que tiene que ver con el secesionismo y con el no secesionismo, olvidando el de la izquierda y la derecha. El PNV no tiene absolutamente nada que ver con Bildu. En absoluto. El PNV ha sido tradicionalmente el empresariado y la derecha del País Vasco. Lo que pasa es que sí que tenía un tinte nacionalista. Y Junts per Cat, heredero de Convergencia de Cataluña, era la burguesía de la derecha catalana. Todo lo contrario de Esquerra Republicana. Sí, sí. Pero ellos tienen su pelea, unos en Cataluña y otros en el País Vasco. Y Sánchez está en medio. Sí. Vamos a ver. En cualquier caso, la situación actual en este momento de las provincias vascongadas y de Cataluña no tiene nada que ver. Justamente en Cataluña, ahora que los votos de Junts se han revelado indispensables, justamente en Cataluña se están viviendo momentos bajos del independentismo. Los resultados de las últimas elecciones generales... Si es que les ha tocado la lotería. Claro, les ha tocado la lotería, sin duda. Porque después de haber sacado sus peores resultados se han convertido en la llave de la gobernabilidad, no de Cataluña, de España. De toda España. Claro. Con los peores resultados en muchos años se convierte, adquieren una posición de privilegio. En el País Vasco es distinto. Y se viene una situación, yo diría que hasta sombría. Tradicionalmente, dentro del mundo micronacionalista, a mí me gusta llamarlos micronacionalistas, el PNV mantenía la hegemonía en ese campo ideológico. Eso está por ver si va a continuar. Según las encuestas, en las próximas elecciones autonómicas, el primer partido, la fuerza más votada, va a ser Bildu. Y podemos ver a una etarra como el Lehendakari. Podemos. Porque si Otegi, por ejemplo, es la cabeza de cartel para ser Lehendakari del País Vasco, pues Otegi está neta. Quiero decir, eso no es una opinión, es una realidad. No es que haya estado neta, es que sepamos. Claro. Que sepamos. Y está inhabilitado precisamente por eso hasta ahora. Claro. Y que se haya podido demostrar, porque la mayor parte de los crímenes de ETA están sin esclarecer. Correcto. Esto tengámoslo presente. 400 casos sin esclarecer. Entonces, que sepamos, hasta donde se ha podido demostrar, Otegi es responsable de participar en el secuestro de personas. Sí. Como mínimo. Como mínimo. Entonces, bueno, este señor puede ser Lehendakari, sí. Quería preguntarte, Jorge, sobre más asuntos, el asunto de la constitucionalidad, el asunto del Tribunal Constitucional, los jueces y el rey. Hablábamos, Jorge García Contey, politólogo, abogado, hemos hablado un poco de los motivos, el porqué, que queda un poco desmontado porque sus propios socios le desmontan la película, el relato de la convivencia. Ellos saben perfectamente por qué han contado con ellos porque necesitaban sus votos. Es vergonzoso, pero es una cuestión de ley electoral que deberían mirarse los grandes partidos. ¿Por qué un partido con 300.000 votos en toda España puede condicionar la legislatura de todo un país de 50 millones? Pero bueno, es así, la ley electoral que tenemos. Pero luego está el asunto de la constitucionalidad. Sin entrar en mayores detalles, más allá de la amoralidad que supone haber llegado a estos acuerdos, que yo estoy de acuerdo contigo, para mí es una auténtica amoralidad, está la legalidad. Y hace un momento tú apuntabas que ante cualquier propuesta que venga, por descabellada que pueda parecer desde la parte independentista, no tienes ninguna duda de que habrá un Tribunal Constitucional que la bendecirá. Y eso es algo que resulta muy inquietante, porque aunque seguramente mucha gente no quiere oír hablar, porque es una cuestión que le pilla un poco más de lejana y que no acaba, porque cada uno está a sus cosas y es normal, de la separación de derechos. La separación de derechos es algo tan sencillo como que haya la separación de poderes, que haya tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, que sean independientes y que no se entremezclen los unos con los otros para que se garantice la democracia. Es decir, que el ejecutivo no pueda meter mano en el judicial, no pueda condicionar las sentencias de los jueces y que no pueda haber vasos comunicantes que corrompan la democracia. Y ya llevamos un tiempo en que la deriva es esta. Y cuando tú hablas del Tribunal Constitucional, a todos nos viene a la cabeza el nombre de Cándido Conde Pumpido, que es el presidente designado por el presidente del gobierno, presidente del Tribunal Constitucional, que ya en su día
ni corto ni perezoso, declaró cuando decidieron sentarse para hablar y negociar con ETA que habría que manchar la toga con el polvo del camino. Entiendan la metáfora como quieran entenderla, pero mancharse la toga con el polvo del camino, pues yo no sé si quiere decir un poco, oye, pues a lo mejor la Constitución hay que dejarla aparcada aquí en el cajón y hacer cosas que no deberíamos hacer. Es muy preocupante esto. Es preocupante sobre todo si uno tiene presente varios elementos. El primero, que el Tribunal Constitucional en principio no forma parte del Poder Judicial estrictamente. Es un órgano jurisdiccional, sí, pero político. Claro. Pero es donde van a ir a caer las demandas que haya sobre la presunta inconstitucionalidad de la ley de amnistía, por ejemplo. Ciertamente. Pero claro, nos encontramos con que Cándido Conde Pumpido, cuya valía jurídica está fuera de discusión, por otra parte, fue magistrado del Tribunal Supremo con 49 años. Sí. Una cosa a tener en cuenta. Pero también fue, por ejemplo, estando en el Tribunal Supremo, quien se opuso a que se investigara a Felipe González por su posible implicación en la trama de los GAL. Ya entonces. Por cierto, una curiosidad, ahora que lo has dicho lo del GAL, esta mañana en la locución de Merche Aizpurúa, de la portavoz de Bildu, como decía Jorge, condenada por colaboración con banda armada, ella hacía referencia a los muertos nuestros. Los muertos nuestros, aparte de los que murieron en refriegas con las fuerzas del orden, algunos murieron porque hubo un terrorismo de Estado, que lo hubo, que fue el GAL, al que acaba de hacer alusión Jorge García Constell, y que el GAL funcionó bajo el amparo del Partido Socialista Obrero Español en su momento, para hacer un poco de memoria. Perdona que te había interrumpido. No, te decía eso, que él tiene un currículum pues que ha sido llamativo. Por ejemplo, él era ya miembro del Tribunal Constitucional, no presidente, pero sí magistrado del tribunal, cuando el tema de los estados de alarma y que fueron recurridos ante el tribunal y que al final se declaró su inconstitucionalidad. Es decir, estamos hablando de esos estados de alarma que Pedro Sánchez no tuvo ningún problema en saltarse a la torera la letra y la música de la Constitución. Bien, pues él formuló un voto particular en aquella ocasión en el que no solamente se oponía a declarar la inconstitucionalidad, es decir, no solamente respaldaba los actos del gobierno, sino que además denigraba, llamaba juristas de salón, aficionados, a sus compañeros magistrados que formaban la mayoría que iba a votar a favor de la inconstitucionalidad. El escándalo fue tan gordo que tuvo que retractarse, retirar ese voto particular y pedir disculpas a sus compañeros. Estamos hablando de una persona con un talante singular, muy singular. Y muy cercano al Partido Socialista y muy cercano a José Rodríguez Zapatero y muy cercano a Pedro Sánchez. Ha sido fiscal general del Estado durante el gobierno de Zapatero. Bien, tenemos ya los elementos, creo que completos, para imaginar hacia dónde se van a inclinar sus orientaciones a la hora de dictar una sentencia sobre cualquier asunto derivado de estos pactos. En los pactos, en unos términos absolutamente difusos e inconcretos, Pedro Sánchez garantiza reconocer a Euskadi como nación. Pues eso habrá que ver cómo se hace. Y garantiza que explorará las posibilidades de celebrar un referéndum para que en Cataluña se decida su futuro. Bueno, una nebulosa sintáctica difícil de concretar, pero eso en cualquier caso también habrá que ver cómo se materializa. Bien, pues todo esto, llegado el caso... Y además incluso yo que no soy jurista como tú y no entiendo estas cosas, pero sí que he tenido la curiosidad de leer el texto que han presentado de la ley de amnistía. En ese texto, que se sospecha, y eso solo es una sospecha, se comenta, yo no tengo... Nadie tiene las pruebas de que el propio Cándido Pumpido ha podido participar en la redacción para que cuando luego a él le llegue tenga todas las salvaguardas posibles para poderlas aceptar, pero bueno, eso es una sospecha, no es más. Esa ley consigna
un poco la aniquilación o el silenciar al Tribunal Supremo, porque podría ser otro de los obstáculos con los que se encontrase la ley, y en esa ley hay un intento de esquivar la posible actuación del Tribunal Supremo. Vamos a ver, la proposición de ley orgánica que ha entrado en el Congreso, que ha presentado el Partido Socialista, nueva humillación a la que se han sometido, porque en un principio dijeron que su intención era consensuar un borrador que iría firmada por todos. Que iría firmada por todos. Al final ha tenido que humillarse el señor Sánchez y sus socios, evidentemente, Nos equivocamos, Jorge. Le han dicho, no. Nos equivocamos, Jorge. ¿Por qué? Porque tú hablas de humillación porque para ti sería una humillación. A mí me da la sensación de que para él no lo es. Es que a mí me da la sensación de que para él no lo es. Pero vamos a ver, no, digo, Nacho, es la sensación que yo tengo. Nacho, que para ti lo sería, para mí lo sería. Que me da la sensación de que para él no lo es. Si yo vengo aquí y delante de ti y de tus espectadores yo digo X, y mañana unos señores que en conversación privada me dicen de X nada, ahora vas a volver a Nacho y le dices que Z. Oye, pues es una humillación. Pero si pasó anoche. Anoche toma la palabra la portavoz de Junts per Cat. Y Sánchez casi acaba pidiéndole perdón. Sí. Es que... Es deplorable, es deplorable. Si no te toca la moral, de momento es sorprendente. Luego, si encima te toca la moral, como nos toca a cualquier españolito, pues es preocupante, deplorable, lamentable, incluso si quieren hasta asqueroso. Pero ante todo este movimiento jurídico que va a empezar a partir de ahora, porque van a llover demandas de inconstitucionalidad, bueno, primero cuando se apruebe la ley, que de momento es una propuesta. Sí. Cuando se apruebe esa ley, van a llover demandas de inconstitucionalidad desde todas las partes. Desde todas las partes, porque además, aparte de los organismos públicos que ya han advertido que lo harán, la abogacía de la Generalitat Valenciana la va a estudiar cuando se apruebe por si hay una demanda de inconstitucionalidad. Pero bueno, es que creo que son más de 100 los colectivos que ya se han manifestado en contra. Por supuesto, todos los jueces, incluidos Jueces para la Democracia, que es la asociación de jueces progresista a la que pertenece el propio Cándido Conde Cumpido. Sí. Hasta Jueces para la Democracia, fiscales, letrados. Es que no hay nadie que se haya manifestado a favor de la ley, salvo los 179 congresistas que hoy la han votado. Bueno. El Colegio de Abogados de Valencia hace 2 o 3 días, entre ellos. Sí, es cierto, es cierto. También te digo una cosa. Yo creo que deberíamos huir de los tecnicismos, pero en derecho, el derecho no es una ciencia exacta. Y las cosas no son 2 y 2, son 4. Y esto es seguro inconstitucional. Pues, bueno, ya lo veremos. Ya lo veremos. Ya lo veremos en cualquier caso. Si existe la duda, yo tengo mis dudas. Yo tengo mis dudas. De lo que no dudo es del sentido del voto de la mayoría que controla el Tribunal Constitucional. Nos quedan 2 cositas, Jorge. Bueno, yo estaría horas hablando contigo porque me apasiona y me encanta y además lo explicas magistralmente. 2 cositas. Una, si tienes alguna fe, yo tengo poca, en lo que puede hacer Europa y la figura de Su Majestad el Rey. Pero lo hacemos después de este alto en el camino para publicidad. Son las 8:06 de la tarde, 8:06, seguimos en directo aquí en Aquí la 8. Seguimos hablando con Jorge García Contey, politólogo y abogado de todo lo que ha ocurrido, de lo que viene ocurriendo y de lo que está por ocurrir en este país llamado España después de la investidura de Pedro Sánchez. Nos queda pendiente, Jorge, se habla mucho estos días, yo tengo un desconocimiento profundísimo al respecto, pero tengo poca fe, de la posibilidad de que Europa entendida como la Comisión Europea, pueda, porque algunos movimientos hay al respecto, pueda intervenir en este asunto. ¿Tienes alguna fe en esto o no? Yo soy bastante escéptico. Yo también. A ver, objetivamente, a la Unión Europea, no ya a la Comisión o al Parlamento, no, a la Unión Europea lo que menos le interesa es que cunda el ejemplo. Claro, lo decía porque los alemanes con Baviera, claro. Europa es un continente con una diversidad étnica y lingüística tremenda. Entonces, lo que menos le interesa a la Unión Europea es que el ejemplo cunda. Ya ha cundido en Escocia, ya veremos cómo acaba el asunto en Escocia,
se empieza a extender hacia España. El caso de Córcega está muy cerca. Desde luego no les interesa. Ahora, que realmente vayan a tomar alguna medida, ¿qué tipo de medida? Es que... yo no la veo, pero... Yo no la termino. No sé. Además, Bruselas realmente lo único que le interesa son las cuentas. Los dineros. Las cuentas. Los dineros, sí. Y hay un detalle último que no demuestra nada, ni afirma ni desmiente, pero que a mí me parece revelador. Y es que cuando un auténtico impresentable como Puigdemont se fuga de su país, huye de la justicia, no se refugia en Moscú, ni se refugia en Pekín. Va a Bélgica. Va a Bruselas, donde está la capital, la sede de las instituciones europeas. Entonces, lo dudo mucho que en Europa se planteen la posibilidad de ¿qué? ¿De qué? ¿De darnos un tirón de orejas? Lo veo muy difícil. Puesto a haber humillaciones, como estamos viendo en los últimos días, el que huyó en el maletero de un coche después de haber delinquido, sabía que había delinquido, y entonces huyó en el maletero de un coche. Y aunque luego escucháramos a Sánchez, y lo hemos hecho esta tarde, escucharlo, decir que volvería a España para presentarse ante la justicia, ¿lo veremos como Tarradellas diciendo Ciudadanos de Cataluña ya soc aquí? ¿Lo veremos así? ¿Con alfombra roja y vítores? Con alfombra roja, probablemente. Con vítores, bueno, pues por lo menos los suyos, de su gente, quiero decir, pues muy probablemente. Muy probablemente. El clima está tan enrarecido y, sobre todo, las nuevas generaciones de españoles han sido educadas por el nacionalismo en el odio irracional a toda idea colectiva, a toda idea de unidad, que no me sorprendería en absoluto que este impresentable, este delincuente, este prevaricador, llegase a ser un héroe, ponle comillas, nacional catalán. Bueno, hemos visto ejemplos en la historia de auténticos, incluso asesinos convertidos en héroe. Quiero decir, no estoy hablando de Puigdemont, en el caso de asesinato, pero hemos visto, es decir, Larón Caballeros es un personaje histórico español al que se le aplaude y se le alaba muchísimo. Sí. Y solo hace falta irse un poquito a los años de la preguerra civil española para ver qué fue. Y era un tipo siniestro. Claro. Y hoy en día, cuando visitamos Barcelona, vemos una plaza y una estación de metro que se llama Pau Clarís. Sí. Y es estremecedor. Pau Clarís fue un auténtico traidor, que no es que separase Cataluña del Reino de España para convertirla en algo independiente, no, es que la puso bajo el dominio francés. Correcto, sí. Entonces, bueno, pues cualquier cosa es posible. Así fue. Nos queda el rey, muy brevemente, telegráficamente, Jorge, porque nos queda un minuto apenas. La figura de Su Majestad el Rey. Él está atado de pies y manos. Sí, por supuesto. Vamos a ver, cuando me has dicho esto, pues yo ya me he preparado el articulito. Muy breve. El artículo es el 56.3 de la Constitución y dice: la persona del rey es inviolable, es decir, no puede ser acusada, imputada por ningún delito, aunque lo cometiera. ¿Y por qué es inviolable? Porque no está sujeta a responsabilidad. No está sujeta a responsabilidad porque sus actos estarán siempre refrendados por otra autoridad del Estado. Normalmente el presidente del gobierno, un ministro, el presidente del Congreso de los Diputados. Lo digo más que nada por aquellos que piensan, ¿y el rey qué hace? Bueno, pues el rey no puede hacer nada, aunque seguramente, y él sabrá lo que está viviendo por dentro, esto le puede estar suponiendo una humillación porque él, obviamente, en su momento se manifestó en contra del golpe que habían dado en octubre en Cataluña, en octubre del 17. Sí. Además, vamos a ver una cosa. Esto lo comentábamos antes en privado y ahora lo digo en público. Es que, desde el punto de vista del rey, debería estar preocupado porque es que los socios, los sostenes del gobierno, lo que quieren es llevarlo a la oficina del INEM, lo que quieren es quitarle el puesto de trabajo. Así que él debería estar bastante preocupado, pero en cualquier caso, quien reclama, no sé exactamente quién lo puede hacer, pero en fin, quien reclame una intervención regia para cambiar el rumbo de las cosas, bueno, pues es sencillamente que no conoce el régimen político en el que vivimos y qué tipo de monarquía es la que tenemos. Jorge, ha sido un placer tenerte con nosotros. Nos encanta tu clarividencia para ver este tipo de cosas tan alambicadas en algunos casos.
Y bueno, pues veremos cómo va circulando esto y lo iremos contando. Me temo que lo iremos viendo. Lo iremos viendo. Esto es lo que me temo. Bueno, pues ojalá vaya bien, aunque tiene mal aspecto la orina del enfermo. Gracias, Desde luego. Nacho. Nos marchamos ya. Buenas noches.